El mensaje de hoy tiene que ver con mi profesión, con mi carrera, con mi ingeniería civil. Y además yo soy especialista en estructuras, o sea, en edificios, en estructuras de casa, de bodegas o de sitios así como este. El diseño estructural es lo que yo hago como profesión y a veces, bueno, también construyo lo que diseño. Entonces el mensaje de hoy tiene un nombre, se llama Ingeniería Estructural Espiritual. ¿Qué les parece? Hoy prepárese porque hoy usted va a salir de aquí aprendiendo ingeniería estructural, pero espiritual. Y un poquito de pronto también de la que yo hago también. Bueno, entonces para entrar de pronto en materia, hacer una pequeña introducción sobre qué son las estructuras. Son pues simplemente edificios. Pues voy a hablar de la estructura más común, más corriente, que es una casa o puede ser un edificio de 3, de 4 pisos. Ustedes saben que una estructura está compuesta, o les voy a explicar, está compuesta por una cimentación, ¿sí? Una cimentación que es lo que los ingenieros llamamos una zapata. Eso es como el zapato, como nuestro pie. Es lo que nos ayuda, o lo ayuda al edificio a que no se caiga, que no se vaya para un lado, para el otro, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos pies, solamente tendríamos 2 punticos, así como los dedos, y sería muy fácil que nos cayésemos, ¿verdad? O sea, si se deja clara la idea, ¿sí? Se comprende. Entonces los edificios tienen esto, se llaman zapatas o cimentaciones. En la Biblia, para ir hablando paralelamente de cómo se encuentra eso, ustedes dirán, pero ¿quién dijo que eso está en la Biblia? Pues les digo, para sus noticias, que yo creo que Jesús tenía como que su lado de ingeniero civil. Sí, yo creo que Jesús él tuvo que haber hecho algún estudio, o, bueno, obviamente la sabiduría del cielo, que da para todo eso. Yo creo que Jesús tenía eso porque él decía, ¿quién que va a construir un edificio no se sienta primero? De pronto no lo dice así textualmente en la Biblia, pero sí de pronto él querrá decir, ¿quién no se siente y hace unos cálculos? Calcula a ver cuánto va a ser la zapata, cuánto va a ser la columna, cuánto va a ser la viga, y hace un presupuesto para saber si empieza la obra y con lo que tiene de dinero le alcanza para terminar. Eso lo decía Jesús. También Jesús tenía muy claro un concepto de ingeniería, que creo que está en Mateo 7, si no estoy mal, es Mateo 7, 24, que habla de que el hombre necio, construyó su casa sobre la arena y cuando vino la creciente del río, se le llevó la casa, no tuvo un cimiento fuerte. Pero el hombre sabio construyó su casa sobre la roca y cuando vinieron las tempestades, los vientos fuertes, la casa se sostuvo. Entonces yo creo que Jesús tenía un criterio de ingeniero o de algo por el estilo muy, muy fuerte, muy, muy chévere, y eso también lo transmitió a sus discípulos. Y bueno, yo quería decirles, bueno, los cimientos son la parte de abajo, son la parte que no se ve normalmente, pero por ejemplo en una edificación como esta podemos ver, a este lado podemos ver 1, 2, 3, 4 columnas, 1, 2, 3, 4 columnas. Es una estructura tipo bodega o auditorio, no necesariamente como un edificio que se ven las columnas totalmente verticales. Aquí están verticales, pero no se alcanzan a apreciar las vigas, que son las que van horizontales en la parte de arriba. Si alguno no levante la mano y pregunte, si no están, de pronto no me he hecho entender, tienen toda la confianza, yo les repito y les explico mejor. Pero bueno, básicamente es una cimentación, ¿sí? Un fundamento donde está soportado el edificio y las columnas y las vigas que son la parte sobre la cual se soporta los pisos, ¿verdad? Eso sí creo que está más claro. Fundamento, una cimentación y la estructura de arriba. ¿Sí? Ok. En la palabra, yo puedo encontrar que el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 10, habla un poco de este tema. Vamos a empezar por 1 Corintios 3, el 9. 1 Corintios 3, 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios,
¿Cuántos edificios de Dios hay aquí en esta mañana? Levanten su mano. ¿Usted sabía que usted era un edificio? ¿Usted lo sabía ya? Diga amén si ya lo sabía. Y si no lo sabía, diga amén, yo lo soy. Yo soy un edificio de Dios. Dios, yo soy obra de Dios. La obra de Dios está en mí. Entonces, conforme a esto sigue en el versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En esta parte debo señalar que Pablo se refiere a él como perito arquitecto. Esa palabra, perito arquitecto, de pronto no había una manera de decir gerente del proyecto o administrador o residente de la obra. Él dijo perito arquitecto, que también es válido, pero para entenderlo un poco más es como la persona que está al frente de todo el proyecto, al frente del edificio, al frente de que se construya esto bien, conforme a los planos, conforme se ha hecho un diseño. Entonces esa persona es la encargada de colocar el fundamento. Es como si usted dijera, bueno, yo tengo un lote baldío, yo contrato al apóstol Pablo para que venga y coloque el fundamento y sobre ese fundamento vamos a hacer la edificación. El apóstol Pablo dice claramente, yo como gerente del proyecto coloqué la cimentación, coloco el fundamento, pero también dice claramente que cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces Pablo lo que hace, le dice, bueno, señora Brenda, sí, hace más de un año, señora Brenda, yo le voy a colocar a usted la cimentación de su edificio, pero usted mire a ver qué materiales compra, dónde consigue, los más baratos o los más costosos. Usted verá a ver, cada uno mire cómo sobreedifica su edificación, valga la redundancia. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí? Estamos claros ahí. Entonces sigue diciendo en el versículo 11, porque nadie, escúchese bien, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero entrar a explicar un poquito más esto. De pronto fue ahí como todo así de un solo golpe. Vamos a seguir con Brenda. Yo le digo, bueno, Brenda, usted decide qué materiales utiliza. Hay materiales buenos, hay materiales no tan buenos. Por ejemplo, si lo que Brenda quiere construir es un kiosco de madera y paja, pues si viene un incendio, seguramente eso se quemará. Pero si lo que Brenda quiere construir es un edificio de concreto de 4 pisos, correctamente diseñado, acorde a todas las normativas, que cumpla todas las especificaciones, si ocurre un incendio, lo más seguro es que ese edificio soporte un tiempo prudente, y estoy hablando en términos físicos. Los edificios se diseñan para que en caso de que ocurra un incendio, puedan soportar, su estructura pueda soportar 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que las personas que estaban en el edificio puedan ser evacuadas y de pronto ya después de un tiempo sí colapse el edificio. Eso es en el plano técnico, ¿verdad? Pero en el plano espiritual, el Señor nos está diciendo acá que nosotros como edificios de Dios debemos construir, sobreedificar nuestra vida para que cuando venga el momento de la prueba, para que cuando venga el momento del fuego, ¿sí? Porque la Escritura llama el fuego la prueba, puede ser, y lo podemos hablar en 2 conceptos diferentes. El concepto cuando todos seamos llamados a su presencia, ¿verdad? Cuando todos seamos llamados a su presencia, y en ese momento
nuestras obras sean probadas al fuego. Y en ese momento se verá si nuestras obras estaban edificadas con materiales preciosos o estaban edificadas con madera, heno y hojarasca. ¿Sí? Y como dice la Escritura, algunos serán salvos como por fuego. O sea, como decía uno en el colegio, pasé raspando. Pasé con el 2.90 y el profesor me puso la décima que me hacía falta. Y pasé raspando. Pero otros recibirán recompensa, lo dice la Escritura. Otros pasarán porque tendrán obras con materiales de piedras preciosas, y estos pasarán y tendrán una recompensa en los cielos. Eso en ese contexto. Pero también hay otro contexto. Nosotros como edificios de Dios y como en los edificios reales en la vida normal aquí en la tierra, están expuestos a unas pruebas. Por ejemplo, hace, no sé si un año, alguno me dirá, hubo un sismo aquí en Barranquilla, hubo un temblor. Algunos edificios se rajaron sus paredes, se quebraron, no sé si alguno se cayó, creo que hubo una casa, no sé, en Soledad o algo así que se cayó. Ahí que se muestra con qué materiales y de qué manera estaba construido ese edificio. En nuestra vida cotidiana vamos a estar expuestos a pruebas. ¿Cuántos saben que en nuestra vida estamos expuestos a pruebas? Levanten su mano. En nuestra vida estamos expuestos a pruebas, no solamente que pueden venir de parte de Dios, sino que también otras personas pueden ponernos a prueba, pueden poner a prueba nuestra fe. Cuando nos piden un soborno, cuando hay una mujer, para el caso de los varones, que nos quiere hacer caer en tentación, pobrecitos de nosotros, pero puede suceder. O para las mujeres también casadas, que hay un hombre que quiere también hacerlas caer en tentación. Entonces, esos momentos de prueba cruciales en su vida son los que muestran en qué está sobreedificado su edificio, en qué está sobreedificado usted como edificio de Dios. ¿Me hago entender hasta este punto? ¿Está claro totalmente? Perfecto. Dice ahí también la Escritura que ninguno puede poner otro fundamento. Vamos a hablar primeramente del fundamento. ¿El fundamento cuál es? Cristo Jesús. Exacto, el fundamento, la base del edificio. ¿Sobre qué está cimentado el edificio? Jesucristo. Cuando nos referimos a Jesucristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primeramente a la salvación, al hecho de saber, reconocer que soy salvo, pero ¿por qué soy salvo? ¿O de qué me salvé? Por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, para entender esto un poco, y me voy a meter un poquito aquí en esta parte, la obra que Jesús hizo en la cruz entra a tener valor en mi vida cuando yo la recibo, cuando yo la acepto. Inicialmente, para yo recibir esa salvación, para yo recibir ese regalo que me está dando Cristo Jesús, yo tengo que reconocer algo. Yo tengo que reconocer que he sido pecador. Yo tengo que reconocer, y de pronto me voy a meter un poquito en una palabra donde llega un joven rico y Jesús le dice, y le pregunta a Jesús, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, ahí están los mandamientos, ahí está la ley, la estás cumpliendo. Y yo hago aquí un pequeño paréntesis, porque de pronto muchos dicen, no, pero es que la ley ya no hay que cumplirla, porque Jesús, ya por Jesús vivimos en el tiempo de la gracia, pero el mismo Jesús le pone al muchacho un espejo y le dice, mira, mírate en este espejo, es el espejo de la ley. ¿Estás cumpliendo? ¿Estás seguro? Él se va a dar cuenta que muchas de las cosas de la ley no las cumple, no las puede cumplir. Ninguno de nosotros, dice la palabra, que ninguno de nosotros es bueno. No somos buenos, no podemos cumplirlo. Físicamente, en nuestras propias fuerzas, es imposible cumplir la ley. No podemos. Pero al nosotros darnos cuenta de eso y saber que por no poder cumplir la ley hay una muerte eterna porque somos pecadores, entonces
nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Necesitamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Cuántos lo necesitan aquí? Todos necesitamos de esa salvación. Todos necesitamos estar fundamentados, cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Si usted ya tiene la conciencia, ya usted sabe que usted es pecador, que usted necesita arrepentirse, que la manera de vivir como ha vivido los últimos años o durante algún tiempo no le va a conducir a nada bueno y seguramente no le va a conducir a una salvación, entonces usted se da cuenta que usted necesita a Jesús. Usted necesita a Cristo Jesús como el Salvador de su vida, porque de la manera en que usted lleva la vida lo va a llevar a una muerte eterna. ¿Sí? Cuando ya usted colocó ese fundamento en su vida, entonces usted está listo para sobreedificar. ¿Sí? ¿Se me perdieron en algún lado o todavía estamos claritos? Bueno. También hay otro versículo en Mateo, un pasaje muy rápido, quiero llevarlo muy rápidamente. Mateo 16, del 15 al 18. Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes saben quién soy yo? Pedro le contesta, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esa palabra Mesías pues implica el Salvador, el Señor. Sí, ahí hay una implicación, a los que les gusta estudiar eso, yo sé que lo van a estudiar. Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero mucho ojo, cuando tú buscas ese Pedro y esa roca, en el griego no son la misma palabra. Cuando dice Pedro, la traducción, la palabra original griego es Petros, que es un pedazo de roca, una piedra pequeña. Pero cuando dice sobre esta roca, la traducción original es una masa de roca, una piedra gigante, una piedra sobre la cual se puede levantar una edificación. Y por eso es que Jesús le dice, sobre esa masa de roca, sobre esa roca sólida, edificaré mi iglesia. Claro, la iglesia no se puede edificar sobre Pedro. Pedro es una roca pequeña. Algunos han querido interpretar eso como que aquí es donde Jesús le dice que Pedro es el primer papa. Pero realmente esa interpretación está errada. Jesús lo que le está diciendo, Pedro, ese descubrimiento, esa revelación que tú tuviste, es la roca sobre la cual será edificada mi iglesia. No sobre Pedro, porque Pedro no tiene nada. Pedro, segundos después, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro todavía estaba, como decimos, cachorro. O sea, todavía no tenía ese crecimiento. Entonces, realmente esa interpretación no puede ser, porque Jesús no le puede decir, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. No tiene sentido, pero cuando tú la interpretas y buscas el original, te das cuenta que Jesús le está diciendo, mira Pedro, esa verdad que tú acabas de descubrir, esa revelación que tú tienes, es sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Ese es el fundamento de mi iglesia, que todos puedan entender que yo soy el Mesías, que soy el Hijo de Dios. Y ese es nuestro sustento, ese es nuestro fundamento como cristianos. Ahí, a partir de ese momento, cuando ya tú tienes ese fundamento, ahí puedes comenzar a sobreedificar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Algunos versículos para los que toman notas, en los que pueden ver cómo se refiere la Escritura a Cristo con respecto a este tema del fundamento, solamente para que tomen notas y lo puedan verificar después. Está en Isaías 28:16, Mateo 21:42, está también en Primera de Pedro 2, del 4 al 7, en Hechos de los Apóstoles 4, del 11 al 12. Son versículos con los que puedes complementar este tema de que a Jesús en varios pasajes de la Biblia se le llama la roca. Él es la roca sobre la cual estamos cimentados, sobre la cual estamos soportados.
Ahora, usted se preguntará, bueno, pero ¿yo cómo hago para saber si Cristo es mi fundamento? ¿Cómo sé hoy en día? ¿Cómo me hago ese autoanálisis? ¿Cómo me hago ese examen? Yo le invito a que vaya a Filipenses 3:18. Dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz representa el amor de Cristo por usted. Cuando Cristo le dice a este joven, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, no le está diciendo, aguante los problemas de la vida, porque hay muchas, yo he escuchado esto en unas tías mías, ay, es que ese muchacho me salió, esa es mi cruz, como si eso fuera un sufrimiento que tuvieran que llevar ahí cargando. No, la cruz no son los problemas de la vida, porque todos tenemos problemas, entonces pudiéramos decir que todos somos salvos, porque todos tenemos cruces que cargar. Entonces la cruz no son los problemas de la vida. La cruz representa realmente las cosas a las que como cristianos que somos debemos morir. Son cosas a las que, por ejemplo, mi amor al dinero. Mi amor al dinero me gobierna de tal manera que yo no he podido crecer en otros aspectos espirituales porque le tengo demasiado apego al dinero y eso me lleva, por ejemplo, a que yo paso toda la semana trabajando. Eso me lleva a que no diezmo, por ejemplo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El diezmar y el ofrendar no es porque el Señor necesite nuestro dinero. El diezmar y el ofrendar, yo lo he entendido más bien es porque el Señor quiere que yo aprenda a que mi Dios no es el dinero, a que yo puedo vivir sin esa parte que le corresponde a Él, porque realmente le corresponde a Él. Ahí está claro en la Escritura. Otra manera de verlo es, ayer me veía una película con mi hija, y en la película a un niño le matan a los papás. Tiene algo que ver con un murciélago. Al niño le matan a los papás. Fue la primera escena de la película y enseguida a mi hija le dio miedo. Tuvo claro, porque es normal, un chico y le matan a los papás, obviamente. Ella, exacto. Entonces, al salir de la película, ella estaba casi, sí, se la disfrutó y todo, pero al salir de la película estaba casi llorando y me decía, papá, pero yo no quiero que a ti te pase eso, ¿cómo voy a hacer yo? Yo le dije, mira, hija, tranquila, tranquila. Voy a explicarte lo siguiente. Y enseguida pensé en que muchas veces en nuestras vidas vivimos con miedo. Vivimos con miedo a que nos pasen cosas. Y puede suceder. Pero eso no significa que debamos vivir con el miedo. Las cosas pueden pasar y van a pasar. Y ella me hizo una pregunta que me pareció súper interesante y por eso la estoy trayendo hoy. Ella me dijo, papá, bueno, tengo que decir que nosotros oramos todos los días. Todos los días oramos juntos. Me dijo, papá, si yo dejo de orar un día, por ese día que yo deje de orar, ¿te puede pasar algo malo? O sea, realmente me movió el corazón eso que me dijo. Yo le dije, hija, tranquila, eso no va a suceder, porque nosotros no oramos para que Dios sea el que nos proteja y el día que dejamos de orar, Él no nos protege. Nosotros oramos todos los días para saber en nuestro corazón, tener la certeza de que Jesús está por nosotros. Tú no oras para que Él te escuche y te proteja, no. Tú oras es para que tú sepas que Él está ahí y que Él te escucha y que Él te protege. ¿Sí está claro eso? Entonces, tú no estás orando todos los días para saber, o para mostrarle a Él como pagando como una manda, así, o como algo así que, ay, aquí estoy, una penitencia y me doy látigo todos los días y leo la Biblia todos los días. No, tú no oras para que Él te vea. Tú oras y le oras a Él es confesando a diario y diciéndole todos los días que tu confianza está puesta en Él, pero no para que Él lo sepa, es para que tu corazón esté seguro y no tenga miedo. Esa es la verdadera razón, para que se vaya el miedo de tu vida, para que se vaya la desesperanza, para que se vaya la depresión de tu vida. Por eso es que tú oras todos los días, y si no lo has estado haciendo así,
Te invito a que cambies tu motivación. La motivación de tu oración no debe ser para que Él te escucha y Él escucha tus alabanzas y Él se agrada cada vez que lo adoras. Pero realmente Él dice, hijo mío, esto que me estás orando realmente está quedando en tu corazón. Realmente está siendo fundamento, sustento, cimiento de tu vida. Sobre eso realmente estás edificando tu vida. Esa es la pregunta. Y ese es el análisis que debemos hacer hoy. ¿Es realmente la cruz de Cristo, el sacrificio de cruz, de que yo también deba morir a mi ego, a mi manera de llevar la vida, a que no le pregunto a Dios para tomar decisiones? O sea, ¿realmente es eso, es ese mi fundamento? Mi fundamento es mi propio carácter. Tenemos que empezar a hacernos esas preguntas para saber si Cristo es nuestro fundamento. Voy a avanzar un poquito porque ya me emociono a veces y me salgo. También hay en Filipenses 3:19, dice algo, el fin de los cuales será perdición, a los que se refería, a los que son enemigos de la cruz, lo que decía ahorita, cuyo Dios es el vientre. Y eso se refiere a que el Dios de esas personas, espero que ninguno de los que está aquí, es el vientre, o sea, su propia satisfacción, su propia carne, el deleite de su propio placer, su propia carne. Esas son las personas que no están edificando, no están bien cimentadas. Dice, solo piensan en lo terrenal. Dice que al final, y bueno, es una nota que tengo aquí, al final esa edificación será destruida. Cuando tú estás cimentando tu vida en tu dinero, en tu bolsillo, en tu trabajo, en tu empresa, llegan las crisis, llega el momento duro y lo primero que viene a la mente es el suicidio. O, ¿qué hago? O, sí, no tienes un cimiento sólido. Entonces ese edificio que construiste basado en tu propio yo, en tu propio ego, va a venirse abajo. Es es una lástima, pero puede suceder. Hay que poder entender el poder de la cruz sobre nuestras vidas. En 1 Corintios 2:2, el apóstol Pablo dice, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay un momento en nuestras vidas en que la sabiduría humana no va a servirnos para nada. No digo que no seamos personas preparadas, no digo que no haya que estudiar o que tener una profesión. Eso es correcto, eso hay que hacerlo, eso debe ser. Yo lo hago, yo lo he hecho. Pero llega un momento en tu vida en que nada de eso te va a servir. Puedes tener el PhD, puedes tener el MBA, puedes tener el ABC, el DFG, todas las letras, pero llega un momento en tu vida en que eso no te va a servir. Lo que va a servir es que estés realmente cimentado en Jesucristo, en que estés cimentado en la roca. Eso es lo que de verdad va a servir. Y Pablo se dedica todo ese 1 Corintios 2, todo el pasaje, todo el capítulo, a hablar, a comparar la sabiduría humana contra la sabiduría del Espíritu Santo. No voy a entrar a mirar todo ese capítulo, pero si ustedes son estudiosos, que espero que sí, y han hecho su TAS-CD, su tiempo a solas con Dios, que están los separadores, como veíamos en el video, seguramente ya hace como una semana o semana y media lo hicieron. Entonces, sé que saben de lo que estoy hablando. Eso fue la parte de la cimentación, el fundamento. Ya usted tiene claro cuál es su fundamento. Ahora vamos a pasar a lo que es la sobreedificación, a lo que es la estructura. Con esto tengo que decir que usted puede haber hecho la cimentación más poderosa, más resistente, los pilotes, no sé, lo más fuerte que haya podido suceder, una losa de cimentación de 1 metro de alto, de puro concreto con acero, pero va a construir un kiosquito para hacer una reunioncita o para poner una mecedora a echarse fresco. ¿Eso tendría lógica? ¿Tendría sentido? No, ¿verdad? No creo que tenga sentido. Entonces, si tenemos un fundamento tan fuerte, un cimiento tan fuerte que es Cristo Jesús, que es la roca, una masa de roca grandísima, vamos a ver en 1 Corintios 3:9, donde leíamos al principio que somos edificio de Dios,
Un edificio de Dios no se queda solamente en el primer piso. Sí, eso no quiere decir un edificio. Entonces, ¿qué implica? Implica que debe haber un crecimiento. Implica que yo tengo que construir, sobre edificar. Tengo que buscar los mejores materiales. La palabra de Dios se refiere al oro, a la plata, a las piedras preciosas. No sé si en ese momento no había concreto, de pronto si hubiera, yo creo que el apóstol Pablo, si hubiera conocido el concreto, hubiera dicho, o el acero estructural, que también con el que hacen hoy los grandes edificios. Esos grandes edificios que soportan el sismo, que soportan el viento, que soportan todo. Y en 1 Corintios 3, del 1 al 3, habla del crecimiento. Les voy a leer. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces aquí es donde comenzamos a hacer nuevamente nuestro autoanálisis. ¿Estamos viviendo como niños espirituales? ¿Será que todavía nos siguen dando lechita espiritual? ¿O recibimos vianda, recibimos carne espiritual? O sea, pero a lo que se refiere es a comida sólida, comida, un sancocho bien, pero rico en lo espiritual. Sancocho de pescado bien chévere en lo espiritual, a lo que lo espiritual se refiere. Entonces, es como comenzar a hacer ese autoanálisis y saber, bueno, ¿por qué todavía sigo recibiendo lechita espiritual y no vianda? Los bebés, obviamente a los bebés en lo natural, tú no les puedes dar un pedazo de carne, porque todavía ni siquiera tienen dientes. Están bebecitos, entonces hay que darles lechita. Pero un bebé no dura bebecito para toda la vida. El bebé tiene que crecer y llegará un momento en que se comerá el sancocho de pescado. Entonces ahí es donde está, si tú puedes decir, hombre, yo después de 5, 10, 12, 15 años de estar viniendo, ¿qué? ¿Qué ha pasado con mi vida espiritual? ¿Qué pasa cuando viene una prueba? ¿Dónde está el fundamento y dónde está la sobreedificación? Yo le preguntaba a alguien, ¿qué te ha dicho Dios? Tenía una crisis de su vida. Yo le decía, bueno, pero ¿qué te ha dicho Dios? No, pero es que yo no sé. No, pero dame una palabra que Dios te haya dado últimamente. Dime, ¿qué te ha quedado, por ejemplo, de tus tiempos a solas con Dios? No, es que yo me levanto tan temprano, yo no tengo tiempo. Entonces, ¿sobre qué? ¿Cómo estás sobreedificando tu vida? Cuando llega la crisis, no tienes una estructura fuerte. La estructura se refiere a la palabra de Dios que ha quedado en tu vida, que está edificándote a ti como edificio de Dios. A eso se refiere la sobreedificación. En 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso quiere decir que cuando viene una crisis, y le voy a contar rápidamente algo que me pasó en un proyecto que estoy haciendo ahorita. Por alguna de las cosas de la vida, alguien cometió un error y me entregaron una información errada y yo comencé a hacer la obra. En el proceso se evidenciaron unos errores y alguien me estaba pidiendo un soborno para, pues, como para hacerse el de la vista gorda y pasar por alto el error. Yo me propuse en mi corazón no dar ese soborno. Y en mi corazón, es un proyecto importante y puede significar un gran ingreso para mi familia, para mí. En mi corazón morí. O sea, llevé ese proyecto a la cruz y lo clavé allá. Y morí a ese dinero. Es un dinero que no es despreciable. Pero en mi corazón dije, si me toca entregar eso y clavarlo allá en la cruz y que
que se queme o se pierda esa plata, lo hago. Pero mi fundamento, mi criterio, en lo que tengo fundamentado mi vida, no da para que yo pague un soborno. No lo voy a hacer. Y así sucedió. Dios hizo algo maravilloso y bueno, ahí estamos ya terminando el proyecto. La persona que me pidió el soborno se quedó milagrosamente quieta, o sea, no me pidió nada. Y ahí estamos, hemos avanzado. Yo no sé si el Señor le habrá tapado los ojos, yo no le he dado ni un peso, pero ya estamos saliendo adelante con ese proyecto, ya lo estamos terminando. Yo pienso que Dios te va a respaldar. Cuando te enfrentes a esas situaciones y te toque tomar decisiones difíciles, decisiones incluso dolorosas, decisiones que impliquen sacrificar dinero, que impliquen, sí, reconocer errores que se pudieron haber hecho, pero que tú sabes que estás obrando en integridad delante de los ojos de Dios, Dios te va a respaldar, porque Él sabe que estás obrando conforme a lo que tienes como fundamento. Apocalipsis 3:18 dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El mismo Señor, a través de Pablo, está diciendo, bueno, cada uno vea cómo sobreedifica, cada uno vea cómo construye su edificio, pero también te está diciendo, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, mi interpretación o la interpretación de esto es, lo que está en la palabra, el poder de Dios sobre el cual vamos a basar nuestra vida, ya eso está probado. Ya lo han probado, lo probó José, lo probó Moisés, lo probó Noé, lo han probado otros y funciona. Lo que te quiere decir el Señor es, mira, este oro ya fue refinado en el fuego, ya pasó por las pruebas. Si tú decides cimentar tu vida en la palabra de Dios, en la enseñanza de la Escritura, ya eso está probado que funciona. Yo te puedo contar testimonios míos y seguramente muchos aquí van a poder decir, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro. Y ya está probado que sí funciona. Entonces te está diciendo, sobreedifica tu vida basado en la Escritura, en la palabra de Dios. Oro, plata y piedras preciosas significa caminar conforme al Espíritu de Dios, conforme a la sabiduría de Dios. Madera, heno, hojarasca significa seguir conforme a la carne, a la sabiduría humana. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5 critica el comportamiento de unos cristianos, de los cristianos de la iglesia de Corinto. Porque es que esto puede estar sucediendo incluso, no sé, a la persona que tengas al lado. Puede que haya cristianos que creen, y de pronto yo creo que puede ser lo más peligroso, que creen que tienen su vida cimentada en Jesús, pero resulta que no es cierto, y de pronto están engañados ellos mismos. Y eso desafortunadamente me ha tocado verlo, me ha tocado presenciarlo. Hay personas que ante un caso, pues en el medio en el que yo me muevo, se ve. Y personas que uno cree que son cristianas, pues terminan haciendo cosas que uno dice, pero no hay que estar cristiano, o sea, ¿cómo es posible eso? Entonces, no se trata de venir a juzgar a nadie, no se trata de eso, pero se trata de saber, de tener la certeza en qué estoy cimentando mi vida y en qué estoy sobreedificando. Si las cosas que estoy sobreedificando tienen de verdad peso en Cristo. Hay dos cosas principalmente que nos van a indicar cómo estamos sobreedificando nuestra vida. Esto ya va a ser lo último para terminar. Y son las obras y los frutos. Puedes haber estado haciendo muchas cosas, pero muchas cosas. Puedes haberle dado dinero a los pobres, puedes haber hecho mucha caridad, muchas cosas. Pero, digamos, es como tener un edificio muy sólido, pero que el fundamento, no había fundamento. Entonces viene el sismo y viene el viento y también se cae. Tengo por ahí fotos que he visto en internet de un edificio que se cae completico y queda todo acostado el edificio sin desplomarse ni un muro, pero la cimentación había estado dañada, había estado mal hecha. Entonces, hay doctrinas, hay personas que dicen, no, es que yo le doy a los pobres y ya yo con eso, ya yo tengo el cielo ganado.
No necesariamente. No necesariamente, porque hemos estudiado hoy que el fundamento para salvación, la salvación de nuestra vida, es Cristo Jesús. Sobre eso sí hay que cimentar obras, porque también hay otros que dicen, no, pero es que ya yo soy salvo y ya yo no, las obras no me salvan, no tengo que hacer más nada. Estás equivocado. Estás equivocado porque Dios no te ha llamado a hacer un edificio de un solo piso. Ese piso sí, la salvación, está correcto, está muy bien, pero a partir de ahí tú tienes que crecer. Es obligatorio, bueno, no digamos obligatorio, pero es lo que debes hacer. Como yo les decía al comienzo, Jesús ya se sentó desde un principio y dijo, voy a hacer este edificio. Y este edificio va a tener una buena cimentación y una buena sobreedificación. Entonces no te conformes. Hay muchos que se han conformado. Tengo un primo al cual le prediqué hace como 12 años y le prediqué acerca de la salvación. Pero nunca se congregó, nunca nada. Y cuando yo hablo, hey primo, ya estamos en otra ciudad. Hey primo, ¿cómo vas? Y todo. No, mi hermano, yo soy salvo. Yo, sí, eres salvo, pero ajá, estás sirviendo al Señor. No, mi hermano, yo soy salvo. Ya, eso, ya, hablemos de otra cosa, que yo soy salvo. Entonces, eso no es tampoco. O sea, eres salvo, pero como por fuego, como dice ahí la Escritura. Eres salvo ahí porque pasas raspando. Pero realmente los que son hijos obedecen al Padre. Y también tenemos ese mandato que tenemos allá escrito, allá atrás. Id y haced discípulos. Les voy a leer Gálatas 5, del 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermanos, probablemente usted haya conocido un cristiano que sea iracundo. Y como decimos ahí, que bota el chupo. O cuando el junior va perdiendo, mejor dicho, patea la silla, tira por allá y todo. Espero que no sea el caso de ninguno acá. Pero esa no es muestra de crecimiento. Cuando usted encuentra a una persona ahí, usted sabe, bueno, hay que orar por él, hay que abrazarlo en amor. Dice también la Escritura que el vínculo perfecto es el amor. Creo que está también en 1 Corintios. Bueno, no recuerdo el pasaje, pero dice, el vínculo perfecto es el amor. Ese pasaje que nos dice que la estructura necesita, las vigas, las columnas necesitan estar conectadas, necesitan estar bien amarradas. Entonces, si nosotros amarramos todo esto con amor, con ese mismo amor que el Señor murió en la cruz por nosotros, créame que usted, no solamente usted, sino que va a ayudar a que otros edificios también sobreedifiquen en lo que Dios nos ha mandado hacer. En conclusión, este mensaje de hoy quiere animarnos a que hagamos ese autoanálisis, nos verifiquemos si de verdad estamos cimentados en Cristo Jesús y sobre qué estamos sobreedificando, con qué materiales. Muchos pueden decir, no, es que yo hago tales y tales cosas, sí, hago obras y todo, pero fíjate que también dice el Señor que algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre no eché fuera demonios, en tu nombre no hice tales y tales cosas, en tu nombre, no sé, servía en la iglesia, barría los pisos, trapeaba y todo, pero el Señor te dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo, si no estoy mal, lo tenía por acá, 7, 21 al 23. Entonces, a veces no interesa tanto el qué hacer, porque a veces entramos en activismo y hacemos muchas cosas, pero realmente es con qué corazón lo estás haciendo. Lo importante es el corazón y que de verdad estás escuchando a Dios para hacer las obras que estás haciendo.
Eso yo creo que es lo más importante de todo. Es pues cimentado sobre la roca, cimentado sobre Cristo, y que estemos sobreedificando con los materiales adecuados. ¿Okay? Ese era el mensaje que el Señor me había dado para el día de hoy. Yo quiero que Gracias, gloria a Dios. Yo quiero que nos coloquemos de pie también, porque quiero también hacer que hagamos una pequeña oración en el cual le pidamos al Señor que no queremos ser más nosotros, nuestro propio ego, nuestra propia sabiduría. Tal vez hemos estado tomando decisiones y han sido decisiones equivocadas. Tal vez incluso muchas de estas decisiones nos han llevado a crisis. Tal vez incluso puede haber ocurrido que el edificio se cayó, se desbarató un matrimonio, le hicimos daño a alguien, pero Dios te está diciendo hoy, comienza a poner otra vez una piedra sobre otra piedra, comienza a poner tu fundamento en mí, comienza a morir poco a poco a las cosas que te han ido llevando a creer, a confiar en tu propia sabiduría, y comienza a confiar en mi sabiduría, la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Señor, te pido, Señor, que esta palabra que tú has dado el día de hoy, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, sea un fundamento, sea un sustento a nuestras vidas, Dios. Que no demos un paso más sin estar totalmente seguros que es lo que tú quieres, que son los materiales que tú quieres que sobreedifiquemos, Señor. Permítenos tener la certeza que estamos fundamentados, cimentados sobre ti, que eres la roca, querido Jesús. Órale ahí donde estás, y si es necesario que te arrepientas de algo, que le pidas perdón por algo, hazlo, aprovecha este momento. Mientras suena esta canción, mientras suena esta melodía,